Camaradas y amigos, o amigos aunque camaradas, no sé. En principio, daros la bienvenida y agradeceros. ¿La asistencia se oye? No, no. Agradeceros la asistencia. Como siempre, vamos contra el reloj y con una agenda muy apretada, y por lo tanto no sabemos si son las mejores fechas, si es la mejor hora, si es el mejor día, pero aseguraros que creíamos que es un evento de bastante importancia el hecho de que las comunistas y los comunistas y la gente que se siente vinculado a la idea de la emancipación social pueda dedicar una jornada, aunque sea unas pocas horas, a debatir sobre temas que son no solo importantes, sino que son eternos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tienen una trascendencia y una permanencia en el tiempo evidente. Además, con temas que son recurrentes en nuestro vocabulario y en nuestro ideario y en todas nuestras discusiones internas y muchas veces externas, como son los principios, ¿no? Y la caracterización de esos principios, y que muchas veces cada uno de nosotras y nosotros interpretamos como es lógico en una sociedad y en un colectivo. Es lógico que cada uno de alguna manera haga una interpretación más o menos personal de cada una de estas ideas o sistema de ideas, ¿no? Todo el mundo habla de Lenin, todo el mundo de nuestro entorno del leninismo. Como sabéis, el 20 Congreso y el 21 lo ratificó. El Partido Comunista de España volvió a recuperar el marxismo-leninismo como definición ideológica, y esto pues tiene su controversia, lógicamente. Pero evidentemente lo que conlleva es que nos pongamos de acuerdo sobre cuál es la vigencia o no de estos planteamientos. Yo no os voy a dar más la charla porque para eso, y con bastante más calidad, como habéis visto, tenéis unos documentos aquí que yo creo que son no solo de agradecer, sino que son encomiables porque han supuesto un trabajo de meses, me consta, del camarada Manuel, un trabajo de meses muy riguroso y con cuestiones añadidas en la vida particular y personal y familiar del camarada y de su entorno, que ya de por sí os lo comunico, y quiero darle la enhorabuena tanto a él como a su compañera y camarada Zuli, porque son de nuevo abuelos y han traído a una comunista por primera vez en la familia durante esta semana. Bueno, pues salvo esos, incluso con esos imprevistos de por medio, el camarada, vuelvo a decir, ha hecho un esfuerzo bastante riguroso y a última hora hemos sido capaces de presentaros, no solo a vosotros, sino que creo que ya puede quedar para el acervo, o debe quedar para el acervo del trabajo del área ideológica en esta provincia, presentaros un documento de la más alta calidad pedagógica, ¿no? Yo creo. Evidentemente, lo que tenemos que la intención de este debate, como os planteaba, era expresar las ideas y poner en común qué entendemos y cuál es por leninismo y cuál es la vigencia del leninismo en nuestro momento, que al final es lo que en realidad interesa en la práctica de las y los comunistas, ¿no? Como bien señala Manuel en este folleto, estamos hablando de Lenin, de un hombre sin el cual no se puede entender el siglo XX. El calado de su obra en lo teórico y en lo práctico es inconmensurable.
el hecho incluso de los esfuerzos manifiestos académico y propagandístico por silenciarle y por ignorarle por parte del sistema, dedicar tantos recursos y tantos esfuerzos a que no se conozca la obra, tanto teórica como práctica, de un individuo y de su entorno, ya dice mucho a su favor, porque si hubiera pasado sin pena ni gloria, pues evidentemente el sistema no le daría tanta importancia como para tener que silenciarlo, ¿no? Es un hombre que todo el mundo reconoce como el que caracteriza, en principio, la nueva fase del capitalismo, que es la fase superior del imperialismo como fase superior del capitalismo, donde define cómo el libre mercado se extingue, por decirlo de alguna manera, y cómo se va desarrollando la concentración de capitales y la generación de los monopolios que vienen a confirmar, y no a derogar, sino a confirmar las leyes de la concentración de capital que propuso el propio Carlos Marx. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una profundización y adaptación a las nuevas realidades del propio marxismo, ¿no? Evidentemente, tanto la teoría como la práctica en la historia del movimiento obrero y del movimiento comunista no se extinguen ni con Marx ni con Lenin, y el propio marxismo-leninismo, entendido como el propio Lenin entendía el marxismo, no lo entendía ni mucho menos como un dogma, ni como una doctrina en este sentido dogmática, ni sectaria, sino todo lo contrario. Él definía el marxismo como una guía viva para la acción. Y por lo tanto, las conclusiones de este y de cualquier otro debate sobre nuestros principios ideopolíticos tienen que concluir con algo que a Marx, a Engels, pero Lenin hacía mucho hincapié de palabra, pero también evidentemente de hecho. Fue capaz de hacer de dirigir la primera revolución socialista triunfante. Es que lo que define el socialismo, como bien explica, desde que ciencia es que hay que estudiarlo, pero además al final lo que define nuestra realidad son los hechos, y no ni las buenas ni las malas intenciones. Las buenas y las malas intenciones están en el mundo de los justos, pero al final son los hechos. También Lenin planteaba una cosa que muchas veces es difícil de entender a la hora de llegar a la práctica, ¿no? Que lo que define a un partido no es ni el nombre, ni las siglas, ni siquiera el programa, puntualizaba, con todo lo que tiene importancia, sino es su práctica política. Eso es lo que define un partido, y por lo tanto todos estos esfuerzos en el debate, en la discusión y demás no pueden servirnos para otra cosa, sino no seríamos en ese sentido marxistas, no pueden servirnos para otra cosa que para clarificar y mejorar nuestro trabajo político en el día a día junto a nuestra clase y nuestro pueblo. Sin más, voy a pasar la palabra a Manuel Santiago García. Manolo, el uruguayo. Yo le conocí así, resulta que luego me enteré que no es uruguayo, pero bueno, ha estado mucho tiempo en Uruguay. Responsable del área ideológica del Partido Comunista de España en la provincia de Toledo. Y después pasaremos a un turno de palabras y debates, no solo de preguntas, sino lo que queremos es suscitar el debate, ¿no? Me parece que eso es lo que... Y por lo tanto, tenemos hasta las 2 en la sala. Sin más, paso la palabra al camarada Manuel. Muchas gracias, Ineza. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer al Comité Provincial el interés que ha puesto en la realización de esta charla, y en particular al camarada Iniesta, que desde el primer momento que comenzamos a pequeñar la posibilidad de realizar una conferencia de estas características, mostró un apoyo total y absoluto, facilitándome en todo momento del trabajo para que esto fuera posible. Como él decía, la sombra de Lenin es muy alargada,
y se cuela por todas las rendijas del sistema. Eso es lo que explica que hoy estemos aquí intentando entre todos entender, valorar cuál es su legado y sobre todo qué utilidades puede tener para los trabajadores, para las trabajadoras y para los partidos comunistas en este siglo XXI. Yo quiero comentaros que, a pesar de la densidad de la charla, os pido, por lo menos de mi exposición, os pido disculpas por adelantado. Es obviamente imposible tocar toda la obra de Lenin. Fuera de mi exposición han quedado temas, trabajos, ensayos, inquietudes muy importantes. Y por último, comentaros que para impedir la dispersión en el tiempo y en los conceptos, y también para poder aportar un texto escrito, lo que me vais a permitir, aunque sé que es un poco pesado y vuelvo a pedir disculpas, pero voy a leer, no voy a hacer una intervención basada en un esquema, sino en el texto que os hemos presentado. Y sin más, damos comienzo. La Revolución de Octubre de 1917 marca el carácter de una época, el carácter del siglo XX. Después de ella, nada será igual en el mundo. Las luchas de los movimientos de liberación nacional de las colonias, la heroica resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial y la derrota del nazismo a manos de la URSS, las rebeliones estudiantiles, las luchas feministas, el auge del movimiento obrero mundial, la lucha contra el racismo en Estados Unidos, el triunfo de las fuerzas revolucionarias en China, Cuba, Vietnam, Sudáfrica, la caída de las dictaduras latinoamericanas, todas esas batallas encuentran en la Revolución de Octubre una fuente de inspiración y de ejemplo. La Revolución de Octubre fue obra de millones de personas que asaltaron y tocaron el cielo con sus manos y en muchos casos lo regaron con su sangre. El largo camino de Octubre comienza en el siglo XIX y en él nos encontramos a importantes personalidades del marxismo y de la revolución: Nadia Krúpskaya, Yuli Martov, Georgi Plejánov, Alexei Rykov, Mikhail Frunze, Inés Armand, Nikolai Bukharin, Alexandra Kollontai, León Trotsky. De entre todos ellos y ellas emerge imponente la figura de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, líder indiscutido del movimiento revolucionario ruso, arquitecto de la primera revolución socialista triunfante. Su figura, a casi un siglo de su muerte, no deja indiferente a nadie. La simple mención de su nombre provoca admiración o rechazo, en la mayoría de los casos sin matices. Las ondas de la Revolución de Octubre siguen alcanzando a un siglo XXI golpeado por la crisis internacional de 2007, el coronavirus, la brutal agresión a Palestina, las guerras en Ucrania y Yemen, la destrucción de Afganistán, Irak y Libia y el auge del fascismo en todo el mundo. Hoy haremos un muy somero repaso de la obra revolucionaria de Lenin para analizar de su mano y con sus propias palabras la impronta del líder de la Revolución de Octubre en nuestro tiempo. Según Palmiro Togliatti, líder histórico del Partido Comunista Italiano, Lenin incorpora al marxismo una teoría del Partido Revolucionario, el estudio del capitalismo en la fase imperialista y una teoría de la revolución y, por lo tanto, del Estado. Como partes integrantes de estos tres grandes bloques o relacionados con ellos, Lenin desarrolla en profundidad la visión marxista de las nacionalidades y su derecho a la autodeterminación, sistematiza la táctica de la lucha de clases y profundiza en el estudio de la dialéctica. Antes de meternos de lleno en materia, queremos dejar claro que, como nos señala Rodney Arizmendi, histórico secretario general del Partido Comunista de Uruguay, en los textos de Lenin no están resueltos todos los problemas. En Lenin hay o puede haber enfoques perecederos,
ya sea porque la realidad sufrió cambios imprevistos o porque ciertos procesos políticos, obras de las personas, transcurrieron por caminos diferentes a lo básicamente previsible. Pero no por ello se puede negar el alcance histórico del leninismo y la Revolución de Octubre, sin cuyo estudio no se puede entender la historia universal del siglo XX. Si queremos que el PCE sea una fuerza política real, creativa, de principios y antidogmática, que forme parte activa de la lucha de clases, capaz de descubrir y alumbrar los caminos singulares que nos permitan arribar al socialismo, debemos eludir los lugares comunes, la repetición hueca y descontextualizada de citas de los clásicos, y sin más, estudiarlos. Estudiarlos con amor, pero con los ojos abiertos, sin buscar la cita que nos permita ganar un debate, intentando aprehender su enorme legado. La teoría del partido. En la Rusia zarista corría el año 1902. La represión contra la disidencia era implacable. Y pese a ello, el movimiento obrero, el campesinado y los círculos socialdemócratas no cejaban en su empeño de lucha contra la autocracia y la dictadura del capital que se extendía cada vez más en Rusia. Es entonces que Lenin escribe ¿Qué hacer?, texto clave, pero no único, para entender su concepción del partido. En él delinea con claridad el papel del partido en la lucha de clases y lo deslinda claramente de la lucha sindical. Define con claridad el carácter de las y los miembros del partido, su nivel de compromiso, su disciplina consciente y voluntaria y el alto nivel de centralismo que requiere una organización que, en sus propias palabras, marcha en grupo compacto, asidos fuertemente de las manos por un camino escarpado y difícil. Estamos rodeados de enemigos por todas partes y tenemos que marchar casi siempre bajo su fuego. Nos hemos unido en virtud de una decisión adoptada con toda libertad, precisamente para luchar contra los enemigos y no caer dando un traspiés en el pantano contiguo, cuyos moradores nos reprochan desde el primer momento el habernos separado en un grupo independiente y elegido el camino de la lucha y no el de la conciliación. De esta cita que nos aproxima al trabajo titánico del grupo dirigido por Lenin, quiero resaltar el pasaje en el que nos dice que se han unido en virtud de una decisión adoptada con toda libertad. En un paso adelante, 2 pasos atrás, completará su idea de disciplina consciente y voluntaria afirmando que estoy obligado a no limitarme a un tengo confianza o desconfío, sin más ni más, sino reconocer que debo responder de mis decisiones, como en general toda parte integrante del partido debe responder de las suyas ante el conjunto del mismo. Estoy obligado a seguir la vía formalmente prescrita para expresar mi desconfianza, para sacar adelante los deseos y las ideas dimanantes de esta desconfianza. Así se manifestaba Lenin sobre las discrepancias en el partido y los canales para ejercer las opiniones y, lo más importante, creía en lo que decía y lo llevaba a la práctica. Nunca se detuvo a prestar atención a chismes y maledicencias. Siempre se dirigió al partido y al pueblo con transparencia y contenidos. Habló y escribió, muchas veces con gran dureza, donde debía hacerlo, sin rehuir la polémica, pero con la altura de un revolucionario. Para entender mejor su concepción del partido, partiremos de ¿Qué hacer?, obra escrita por él en 1902, sin dejar de mencionar a otros textos como Por dónde empezar, Carta a un camarada, Un paso adelante, 2 pasos atrás, o Prólogo a la recopilación en 12 años, en los que Lenin sienta las bases de una concepción de partido en constante movimiento, que irá madurando y adaptando a cada situación histórica concreta, siempre con la revolución como horizonte. Al llegar a este punto, se hace improrrogable realizarnos varias preguntas sobre nuestro funcionamiento orgánico y político.
¿Adaptamos nuestra vida partidaria a la participación activa de hombres y mujeres por igual? ¿De jóvenes y veteranos y veteranas? ¿De trabajadores y estudiantes? ¿Rompemos los esquemas de información vertical y rígida en nuestras reuniones, utilizando formas que impulsen la participación activa de todos y todas? ¿Nos reunimos periódicamente con activistas sociales y sindicales para escucharles y conocer mejor sus trabajos y sus inquietudes? ¿Lo hacemos con nuestros vecinos y vecinas? ¿Preparamos las reuniones exhaustivamente, con una convocatoria atractiva, informes previos y unos tiempos medidos? ¿Nuestros locales están abiertos al activismo cultural, social, sindical y político? ¿Disponen nuestras instalaciones de espacios abiertos y lúdicos? ¿Trabajamos suficientemente en la elevación del nivel teórico, colectivo e individual de nuestra afiliación? ¿Favorecemos la división del trabajo y la especialización de nuestra militancia? ¿Informamos al conjunto de la organización de todos los acuerdos y decisiones de los organismos superiores en los términos exactos en que éstas se producen? ¿Estudiamos y discutimos con detalle todo lo que sucede en nuestro ámbito de actuación? Será preciso detenernos aquí. La lista de posibles preguntas excede los límites de esta exposición. Recuperemos el hilo inicial. En palabras de Lenin, ¿qué hacer? Es un compendio de la táctica y de la política seguida por su grupo entre los años 1901 y 1902, y lanza 3 advertencias. La primera: no es posible desligar esta obra de una situación histórica determinada, de un periodo concreto del desarrollo de nuestro partido. La segunda: no se puede analizar qué hacer sin conocer la lucha de Lenin y sus camaradas contra el economicismo, el culto a la espontaneidad y los coqueteos proterroristas de algunos círculos y dirigentes de la socialdemocracia rusa. La tercera: la organización defendida en qué hacer solo tiene sentido en estrecha ligazón con los trabajadores y el pueblo. A esta última cuestión quiero dedicarle especial atención. En las durísimas condiciones de represión y clandestinidad que sufrían los círculos marxistas, Lenin unía la forma, partido centralizado de revolucionarios profesionales altamente disciplinados, con el fondo. Debemos ir a todas las clases de la población como teóricos, nos decía, como propagandistas, como agitadores y como organizadores. Y frente a quienes le objetaban que la organización era pequeña, contestaba: es cierto, nos falta gente, y gente hay muchísima. La clase obrera, como sectores cada vez más diversos de la sociedad, proporcionan, año tras año y en cantidad creciente, descontentos que desean protestar. Lenin insiste una y otra vez en la necesidad de que la organización debe desarrollar una política activa, una política viva, si se quiere ser una organización capaz de influir en la sociedad. Por ello afirma, el miembro del partido debe formarse una idea clara de la naturaleza económica y de la fisonomía social y política del terrateniente y del cura, del dignatario y del campesino, del estudiante y del desplazado, conocer sus lados fuertes y sus puntos flacos, saber orientarse entre los múltiples sofismas y frases en boga con los que cada clase y cada sector social encubre sus apetitos egoístas y su verdadera entraña. Saber distinguir qué instituciones y leyes reflejan tales o cuales intereses y cómo lo hacen. Mas esa idea clara no se puede encontrar en ningún libro. Pueden proporcionarla únicamente las escenas de la vida y las denuncias, mientras los hechos estén recientes, de cuanto sucede alrededor nuestro en un momento dado, de lo que todos y cada uno hablan, o por lo menos cuchichean, a su manera, de lo que revelan determinados acontecimientos, cifras, sentencias judiciales, etcétera, etcétera. Estas denuncias políticas son condición indispensable y fundamental para infundir actividad revolucionaria a las masas. Este párrafo citado condensa de forma implícita 3 afirmaciones recurrentes en la obra de Lenin. La primera: análisis concreto de la realidad concreta. La segunda: la teoría solo cubre de forma aproximada la complejidad de las situaciones sociales, políticas y económicas. La tercera: la relación estrecha que los revolucionarios deben tener con el pueblo.
puede resumirse, como diría Jorge Dimitrov, dirigente comunista búlgaro muchos años después, en el siguiente axioma: con las masas todo, sin las masas nada. Aquí creo necesario realizar un breve paréntesis. Pocas líneas antes de la cita anterior de qué hacer, Lenin había escrito su famosa frase: sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Y a lo largo de su vida se esforzará por elevar el nivel teórico del partido y de su militancia, de forma viva y creativa, huyendo de la letra muerta. Por eso no debe sorprendernos que, a menudo, parafraseando a Fausto de Goethe, afirme que toda teoría es gris frente al verde de la vida. Marx y Engels ya habían expresado lo mismo, con otras palabras, en reiteradas oportunidades. Ampliando la extensión del paréntesis, creemos necesario resaltar que en su lucha contra quienes amputaban el carácter crítico y revolucionario del marxismo, Lenin batalla y logra su plena restauración. Pero no alcanza este resultado por una repetición hueca y acartonada de la inmensa obra de Marx y Engels, sino porque la desarrolla de forma creativa, aplicándola a las nuevas circunstancias que vive la sociedad rusa e internacional de ese momento. Podemos así afirmar que Lenin restaura el marxismo porque lo desarrolla, y que lo desarrolla porque lo restaura. Y esto no es un juego de palabras, es simplemente dialéctica. En su lucha contra las interpretaciones lineales y mecánicas de los clásicos, llegará a decir muchos años después que hay quienes utilizan la letra del marxismo contra el espíritu del marxismo. Por eso, cuando hoy escuchamos y leemos en diferentes ámbitos sobre la necesidad de reconstruir el Partido Comunista de España, utilizando fórmulas descontextualizadas y adjetivos antisonantes, sin análisis objetivamente comprobable de la correlación de clases y de las peculiaridades, del momento histórico que vivimos, sin vínculos con la sociedad y sin realizar una sola aportación, nosotros continuamos nuestro trabajo, sin pausas, conscientes de nuestras limitaciones, pero siempre junto a los que sufren y a los que luchan. Cerremos el paréntesis. Pensemos por un momento cómo las dificultades del momento político actual generan desasosiego en luchadores honestos que, a menudo, caen en la impaciencia y demandan resultados inmediatos, alejados de las circunstancias objetivas. Con frecuencia, esa impaciencia dirige su frustración hacia los sindicatos y movimientos sociales, acusándolos de tibieza, cuando no de traición. En algunos círculos socialdemócratas rusos de principio de siglo sucedía algo similar. Lenin, en ¿Qué hacer?, responde a esa frustración diciéndole a quienes acusan de tibieza al movimiento obrero de aquel momento lo siguiente: realicen ustedes denuncias vivas de cuánto hace nuestro gobierno y nuestras clases dominantes en estos momentos, en todos los aspectos de la vida. Cumplan con mayor celo esta obligación suya y hablen menos de elevar la actividad a la masa obrera. Nuestra actividad es mucho mayor de lo que ustedes suponen, responde Lenin en nombre del movimiento obrero. ¿Qué decirles a quienes hoy en España observan el trabajo de masas desde la distancia y por lo tanto desconocen las dificultades y los riesgos de enfrentarse al capital en un centro de trabajo, o plantar cara a los agresores a la naturaleza, o intentar frenar los ataques y los abusos contra las mujeres y los y las inmigrantes y otros colectivos vulnerados? Sin duda, pueden llegar a pensar que la lucha diaria, tenaz, intransigente, contra las perversiones del sistema no es otra cosa que un tranquilo reparto de octavillas y alguna reunión entre amigos y amigas, ignorando los padecimientos, los sacrificios y las renuncias personales, en muchos casos los problemas legales que estas sencillas y reformistas tareas conllevan. Lenin abunda una y otra vez en la importancia del trabajo cotidiano, de la militancia partidaria. Prestemos atención a la siguiente cita en la que advierte de la importancia del trabajo diario, sus limitaciones y su importancia. Preparación sistemática, metódica, pero con eso solo la autocracia no caerá. No caerá exclusivamente por un asedio acertado o por un asalto organizado. Al contrario, es plenamente posible e históricamente mucho más probable que la autocracia caiga bajo la presión
de una de esas explosiones espontáneas o complicaciones políticas imprevistas. Pero ningún partido político puede, sin caer en el aventurerismo, basar su actividad en semejantes explosiones y complicaciones. Nosotros debemos seguir nuestro camino y realizar sin desfallecimiento nuestra labor sistemática. Y cuanto menos contemos con lo inesperado, tanto más probable será que no nos pille desprevenidos ningún viraje histórico. Al profundizar en esta última cita, es inevitable mirar hacia nuestra historia reciente y pensar en qué situación se encontraba nuestra organización partidaria durante el 15M y qué sucedió con esa enorme energía popular desplegada en la que tuvimos una influencia mínima pese al esfuerzo y el trabajo de nuestra militancia. Una lectura superficial de qué hacer, o de un paso adelante, dos pasos atrás, podría indicarnos que el concepto leninista de partido es el de una organización cerrada, solo apta para revolucionarios y revolucionarias probados. Nada más lejos de la realidad. En 1905 la autocracia rusa se resquebraja y comienza una primavera democrática que permite la libertad de prensa, de asociación y de reunión. Lenin reacciona rápidamente frente a estos cambios y llama al partido a reaccionar en consecuencia. Nuestro partido, explica Lenin, se había estancado en la clandestinidad, se asfixiaba en ella en los últimos años. La clandestinidad se desmorona. Adelante, pues, con audacia. Tomemos las nuevas armas, distribuyámoslas entre los nuevos contingentes, ampliemos nuestra base de apoyo, llamemos a todos los obreros socialdemócratas, incluyámoslos por centenares y por millares en las filas de las organizaciones del partido. Los socialdemócratas debemos aprovechar al máximo la ampliación actual de la libertad de acción y cuanto más asegurada esté esa libertad, con mayor energía promoveremos la consigna hacia el pueblo. Otra lectura estrecha y frecuente de qué hacer suele detenerse exclusivamente en los aspectos estatutarios y reglamentarios, olvidando lo fundamental, una concepción de partido que expresa la fusión de la teoría y la práctica y cuya actividad está estrechamente ligada a la lucha de masas. La verdad siempre es concreta. Como hemos visto, Lenin no busca fórmulas mágicas para desarrollar la organización del partido. Es del estudio de la realidad de la que extrae conclusiones para la construcción y adecuación de un partido capaz de alcanzar los objetivos políticos de cada momento. Y como la realidad es cambiante, la organización del partido y su política deben dar respuesta a cada momento determinado en el que le toque actuar. Esto es algo que ya hemos citado hace un momento con otra de sus frases más conocidas. Análisis concreto de la realidad concreta, pero por ampliamente conocida, no es necesariamente la más entendida. Corría el año 1917 en Rusia. El gobierno provisional de Kerensky coexistía con los soviets, el otro gran poder surgido de la Revolución de Febrero. Muchos revolucionarios rusos, entre los cuales figuraban no pocos bolcheviques, entendían que para alcanzar el dominio del proletariado y del campesinado, primero debía culminar el dominio de la burguesía. Es decir, primero la burguesía debía completar su revolución y a posteriori llegaría la hora de la revolución socialista. Lenin, basándose en los hechos, señala que en la vida real las cosas han resultado ya de otro modo. Ha resultado un entrelazamiento de lo uno y de lo otro en forma extraordinariamente original, nueva e inaudita. Existen paralelamente, juntos, simultáneamente, tanto el dominio de la burguesía como la dictadura democrática revolucionaria del proletariado y de los campesinos. Un marxista, al apreciar el momento dado, no debe partir de lo posible, sino de lo real. Y ante esta realidad de hoy, es francamente ridículo volver la espalda a los hechos y hablar de las posibilidades. 3 años más tarde, en un magnífico artículo publicado por la revista Comunismus, polemiza con 2 columnistas de la revista afirmando que el artículo de GL es muy izquierdista y muy malo. Su marxismo es puramente verbal. La diferencia entre las tácticas defensiva y ofensiva es imaginaria. Carece del análisis concreto de situaciones históricas bien definidas. Lo esencial, la necesidad de conquistar y aprender a conquistar todas las esferas del trabajo
y todas las instituciones donde la burguesía ejerce su influencia sobre las masas no se toman en cuenta. Al otro columnista le realiza un reproche similar. Deja de lado lo que es la esencia misma, el alma viva del marxismo, el análisis concreto de una situación concreta. En múltiples ocasiones Lenin nos enseña que la política es ciencia y arte, que ésta debe sostenerse en los principios, pero a la vez debe ser el arte de lo posible, que es también una forma de ser científica al estar rigurosamente pegada a la realidad y a las relaciones de clase existentes en cada momento. Lenin, los compromisos, las alianzas y la unidad del partido. Los compromisos y las alianzas forman parte del ADN político de nuestro partido. Esto, claro está, también forma parte de lo mejor y más creativo de la historia del movimiento comunista internacional. Lenin impulsó compromisos y alianzas con grupos y partidos de distinto signo ideológico. Repasemos algunos de sus textos respecto a los compromisos. Llámase compromiso en política, afirmaba Lenin, a hacer concesiones respecto a ciertas demandas, a renunciar a una parte de las reivindicaciones propias en virtud de un acuerdo con otro partido. Engels estaba en lo cierto cuando en su crítica del manifiesto de los blanquistas de la Comuna de 1873 ridiculizaba la declaración de estos. Ningún compromiso. Eso es una frase, decía él, pues a menudo los compromisos de un partido que lucha son impuestos inevitablemente por las circunstancias. Y es absurdo renunciar de una vez para siempre a cobrarse la deuda por partes. La tarea de un partido auténticamente revolucionario no consiste en declarar imposible la renuncia a cualquier compromiso, sino saber mantenerse fiel a través de todos los compromisos, en la medida en que sea inevitable, a sus principios, a su clase y a su misión revolucionaria, a su obra de preparar la revolución y educar a las masas populares para triunfar en la revolución. Retrocedamos un poco en el tiempo y vayamos al análisis que realiza Lenin sobre los resultados del segundo Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, en el que apostaba por explorar acuerdos con los liberales en la lucha contra la autocracia zarista. Sería miopía política, incompatible con los principios del marxismo, atarse las manos prohibiendo con antelación los acuerdos temporales, aunque fuera con los liberales más tibios, afirmaba Lenin. ¿En qué hacer? También en relación con las alianzas sentencia. Puede temer alianzas temporales, aunque sea con personas poco seguras, solo quien desconfía de sí mismo. Y sin esas alianzas no podría existir ningún partido político. El Partido Comunista de España, de honda raíz leninista, a lo largo de toda su historia ha buscado acuerdos y alianzas con todo tipo de partidos y fuerzas políticas en la búsqueda del bien común y el progreso social. Hoy continuamos por esa senda, analizando la correlación de fuerzas existentes en la sociedad en cada momento, rechazando todo enfoque antihistórico o ahistórico y la proclamación de verdades absolutas. Esto forma parte del legado de Lenin que nosotros recogemos con orgullo. Los momentos de mayor influencia social y política del Partido Comunista de España siempre han ido de la mano de apuestas unitarias y de un intenso trabajo de masas. En los momentos en que uno de esos dos pivotes de nuestra actividad han flaqueado, nuestro peso político ha disminuido. La impaciencia puede hacer pensar que esa apuesta es solo un detalle y querer sustituir el trabajo unitario, paso a paso, vinculado a la gente con llamadas en el vacío a la construcción del poder popular. Como si el poder popular pudiera formalizarse en torno a una mesa por decisión de un comité. El trabajo sindical, la actividad en el movimiento feminista, la presencia de nuestros y nuestras camaradas en movimientos sociales y culturales de todo tipo marcan el norte de lo que debe ser la actividad del conjunto de la organización. Debemos estar ahí para ayudar y aprender, con generosidad, sin pedir nada a cambio, demostrando que, una vez más, quienes luchan pueden confiar en el Partido Comunista de España. Frente Popular, Izquierda Unida, Unidas Podemos, son ejemplos de nuestra voluntad de sumar esfuerzos y voluntades, sin sectarismos y sin disolvernos en ninguna otra fuerza. La unidad del partido es nuclear en el concepto leninista de partido.
aunque cuando se vio forzado a recorrer su propio camino, lo hizo sin vacilar. Siempre tuvo especial preocupación por la unidad del partido. Son innumerables las propuestas y acciones de Lenin para alcanzar y desarrollar la unidad dentro del partido. Unidad basada en la democracia interna y en la disciplina y lealtad que aseguran la cohesión y doten de músculo político, ideológico y organizativo al partido. En un texto titulado La unidad obrera, Lenin lo resumía así. Discutir una cuestión, expresar y escuchar opiniones distintas, averiguar el criterio de la mayoría de los marxistas organizados, expresar ese criterio en una decisión adoptada por delegados y cumplirla honestamente. Eso es lo que la gente razonable de todo el mundo llama unidad. Tal unidad es infinitamente preciosa e infinitamente importante para la clase obrera. Desunidos, los obreros no son nada. Unidos, lo son todo. Nuestro partido, el PCE, así lo entiende y lo practica. Pese a errores y retrasos, nuestra organización ha articulado métodos de trabajo que conllevan avances, quizás aún insuficientes, en la transparencia y la toma de decisiones de los distintos niveles de dirección, a la par que buscan promover la rendición de cuentas periódicas de todos sus órganos dirigentes. Quiero resaltar la parte final de esta última cita de Lenin. Desunidos, los obreros no son nada. Unidos lo son todo. Nuestra historia y la del movimiento comunista internacional así lo atestigua. Cuando en nuestro partido han aflorado actitudes cainitas, hemos perdido militancia, esfuerzo, tiempo, influencia social y política. Hemos corrido el riesgo de caer en la irrelevancia política. Desgraciadamente, en el plano internacional, algunos partidos hermanos han sufrido crisis y escisiones de las cuales no han podido recuperarse. De esas situaciones también debemos aprender y tomar buena nota. Camaradas, el debate es imprescindible. Nos permite ver y actuar con mayor claridad, afila nuestros argumentos, cohesiona nuestras filas, incrementa nuestro compromiso como individuos y como grupo. Solo existe un límite. El debate no puede ser divisivo. La preservación del partido y de su unidad siempre deben estar en el centro de nuestras actuaciones y deben guiar todos nuestros pasos. Nuestra historia y el compromiso adquirido con la mayoría social nos lo reclama. Lenin, el socialismo y la guerra. Cuando en 1914 Kautsky, principal dirigente socialdemócrata alemán y destacado líder de la Segunda Internacional, decide apoyar los créditos para la guerra en el Parlamento germano, Lenin reacciona de forma intransigente, denunciando las posiciones social-chauvinistas de la mayoría de los dirigentes socialdemócratas europeos y emprendiendo una frenética actividad en contra de la guerra. Los parlamentarios bolcheviques votan en el Parlamento ruso en contra de la guerra y son encarcelados y deportados a Siberia. El socialismo y la guerra y la bancarrota de la Segunda Internacional son dos de sus trabajos más conocidos entre la enorme cantidad de artículos, cartas e informes que realizó para denunciar la traición social chauvinista y la guerra imperialista. Para los obreros conscientes, afirma Lenin, el socialismo es una convicción profunda y no una tapadera cómoda para ocultar tendencias conciliadoras pequeñoburguesas y de oposición nacionalista. Lenin condena la guerra entre los pueblos por considerarlos actos de barbarie, pero nos indica que es necesario realizar estudios históricos de cada guerra por separado, y por eso reconoce como legítimas las guerras llevadas a cabo por los explotados contra los explotadores, así como las guerras de liberación nacional de los pueblos oprimidos. En los trabajos antes mencionados, al igual que en una de sus obras más importantes, El imperialismo, fase superior del capitalismo, define al imperialismo como sistema mundial de opresión colonial y estrangulación financiera, aportándonos herramientas de análisis para la actualidad: globalización, guerras comerciales, reactivación de la Guerra Fría, con China en el epicentro, guerras en Irak, Libia, Afganistán, Yemen, Crimea, agresión continuada a Palestina, injerencias en el Sahel. En la bancarrota de la Segunda Internacional, Lenin, frente a las actuaciones oportunistas sobre la supuesta ilusión incumplida de una revolución europea,
lo cual justificaría el apoyo de los socialchauvinistas a la guerra, clarifica su posición ante la posibilidad o no de la existencia de una situación revolucionaria. A un marxista, nos dice Lenin, no le cabe duda de que la revolución es imposible sin una situación revolucionaria. Además, no toda situación revolucionaria desemboca en una revolución. ¿Cuáles son, en términos generales, los síntomas distintivos de una situación revolucionaria? 1. La imposibilidad para las clases dominantes de mantener inmutable su dominación. Para que estalle la revolución no suele bastar con los de abajo no quieran, sino que hace falta, además, que los de arriba no puedan seguir viviendo como hasta entonces. 2. Una agravación fuera de lo común, de la miseria y de los sufrimientos de las clases oprimidas. 3. Una intensificación considerable por estas causas de la actividad de las masas que en tiempos de paz se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas tanto por toda la situación de crisis como por los mismos de arriba a una acción histórica independiente. Este pasaje y otros muchos nos explican que la revolución no puede activarse a demanda y no alcanza la simple voluntad de un grupo o de un partido para que ésta cristalice. El PC ha sido y es consecuente con el legado de Lenin en general y en particular con sus esfuerzos por analizar el contexto histórico y los hechos concretos de cada guerra. Lo ha demostrado una vez más con ocasión de la guerra de Ucrania, frente a la cual ha demandado el cese inmediato del conflicto, denunciando la ilegalidad y la brutalidad de la invasión rusa y rechazando de plano la utilización de Ucrania como instrumento estadounidense para aislar a Rusia de Europa y rodearla de fuerzas de la OTAN, cuyo punto culminante fue el golpe de Estado de 2014, promovido y financiado por Estados Unidos con la complicidad y el apoyo de otras potencias occidentales. Nuestro partido apuesta por la resolución pacífica de todos los conflictos internacionales bajo el paraguas de la ONU. Observamos con preocupación una situación internacional cada vez más explosiva. Palestina ocupada, el Sáhara agredido y olvidado, el Sahel desangrándose, Yemen colapsado por la guerra y el hambre, en la cual las relaciones internacionales desarrolladas por Estados Unidos y las principales potencias occidentales no se desarrollan por vías democráticas. Denunciamos los peligrosos intentos de Estados Unidos de alcanzar un mundo unipolar bajo su égida, circunstancia esta que ha desencadenado guerras, invasiones y sanciones unilaterales. Mientras tanto, la UE asiste a esta situación como un simple peón del imperio. Lenin, el Estado y la Revolución. El interés de Lenin por desentrañar las tareas de la clase trabajadora y las fuerzas revolucionarias en la conquista del poder y en la construcción del Estado socialista podemos apreciarlo a través de toda su obra teórica y práctica, pero sin lugar a dudas, el Estado y la Revolución, finalizado entre agosto y septiembre de 1917, es una referencia obligada. El Estado y la Revolución es la obra de Lenin más leída, mejor valorada y que mayor influencia ha ejercido en distintas generaciones de revolucionarios y revolucionarias a escala internacional, lo cual lamentablemente no significa que haya sido debidamente contextualizada e interpretada dentro de la coherencia de su obra teórica y política. Intentemos nosotros hoy una ligera aproximación al Estado y la Revolución. Antes que nada, debemos poner de relieve que esta es la obra de un revolucionario escrita en una situación de profunda crisis revolucionaria que golpea a Rusia y que también sacude los cimientos del capitalismo europeo. Asimismo, debemos resaltar que el Estado y la Revolución se enmarca en el esfuerzo continuado de Lenin por restaurar el espíritu crítico y revolucionario del marxismo y desarrollarlo en cada una de las circunstancias concretas que él y su partido tuvieron que afrontar. Soplaban vientos de cambio en Rusia y en Europa, y cuanto más próxima parecía la revolución, más estrechaba Lenin sus lazos con las enseñanzas de Marx y Engels. Por el contrario, Plejánov, Kautsky, Bernstein, al igual que otros dirigentes socialdemócratas,
frente a la cercanía de la revolución, rompían amarras con el corazón del pensamiento marxista: la conquista del poder por parte de los trabajadores, la demolición del Estado burgués y la construcción de un Estado democrático que no permita la reconstrucción del poder capitalista. La importancia que Lenin le concedió al estudio y la clarificación del pensamiento marxista sobre el Estado y la revolución queda patente cuando en 1917, en plena clandestinidad, le pide a Kamenev, dirigente del partido, que localice y le haga llegar el primer manuscrito de lo que finalmente conoceremos como el Estado y la revolución. Le explica que la redacción está ya muy avanzada y que debe publicarla en el caso de que él sea eliminado. Finalmente el manuscrito llega a sus manos y, pese a las duras condiciones que la clandestinidad le impone, prepara la obra para su impresión. A lo largo del ensayo, Lenin rescata el marxismo oculto debajo de las alfombras por la Segunda Internacional y resitúa el poder proletario como elemento nuclear del pensamiento marxista. Para Lenin, igual que para Marx y Engels, no se trata de una forma de gobierno ni de una institución concreta, sino de defender la revolución y sofocar la resistencia de los capitalistas a la par que se ensancha y multiplica la democracia real en todos los planos de la vida social y política y económica para el 95% de la sociedad. Así lo explicaba. Un Estado democrático de manera nueva para los proletarios y los desposeídos en general, y dictatorial de manera nueva contra la burguesía. Marx dedujo de toda la historia del socialismo y de las luchas políticas que el Estado debería desaparecer y que la forma transitoria de su desaparición, la forma de transición del Estado al no Estado, sería el proletariado organizado como clase dominante. Pero Marx no se propuso descubrir las formas políticas de este futuro. A lo largo del Estado y la Revolución, Lenin insiste repetidamente en las siguientes ideas. Primera, es necesario demoler el Estado burgués. Segunda, el Estado revolucionario de nueva creación debe asegurar su dominación sobre la minoría explotadora para asegurar el triunfo de la revolución. Tercera, la futura extinción del Estado se realizará en el marco de la extinción de las clases. Cuarta, las grandes masas como sujeto activo y protagonista de la revolución. Quinta, la alianza obrero-campesina como eje fundamental del proceso revolucionario. Sin ella, la democracia será precaria y la transformación socialista imposible, afirma. Sexta, la unidad de la democracia. Democracia real y efectiva en todas las esferas de la sociedad y el socialismo. El último capítulo del Estado y la Revolución debía titularse La experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917. Pero, en palabras de Lenin, no me fue posible escribir ni una sola línea de este capítulo. Vino a estorbarme la crisis política, la víspera de la Revolución de Octubre de 1917. De estorbos así no tiene uno más que alegrarse, pero la redacción de la segunda parte del folleto habrá que aplazarla seguramente por mucho tiempo. Es más agradable y más provechoso vivir la experiencia de la revolución que escribir acerca de ella. Decíamos al inicio de este pasaje que la recepción del Estado y la revolución no siempre se ha correspondido con el espíritu creativo y analítico de su autor. Muy frecuentemente se ha desligado el ensayo a la experiencia de la revolución que nos anunciaba Lenin al final de la obra. Y se ha reducido su enjundia teórica a recetas pretendidamente válidas para cualquier tiempo y lugar. Mención aparte merecen no ya los errores interpretativos, sino las tergiversaciones interesadas realizadas por propios y extraños. El estalinismo y sus sucesores han utilizado el texto para justificar sus acciones de control y asfixia de la sociedad soviética, asimilando la dictadura del proletariado, que Lenin concebía como autogobierno democrático de la mayoría social en detrimento de la minoría explotadora,
al poder omnímodo de un partido y de sus dirigentes sobre la sociedad. Por su parte, los voceros del capitalismo afirman ver en el Estado y la Revolución los fundamentos teóricos de un régimen autoritario. Ambos falsifican consciente e interesadamente los contenidos de este ensayo que ha resistido el paso del tiempo y que continúa siendo de extraordinaria utilidad para las y los revolucionarios de todo el mundo. 1917, un año que cambió la historia. El 23 de febrero de 1917, mientras Rusia se desangraba en la Primera Guerra Mundial, Nicolás II, el zar de todas las Rusias, era derrocado por una enorme movilización de masas iniciada en Petrogrado, en el que las trabajadoras fueron las protagonistas iniciales de la revolución y que rápidamente se extendió a toda Rusia. 12 años después de la revolución de 1905, un extraordinario director de escena, en palabras de Lenin, actuó de vigoroso acelerador. La Primera Guerra Mundial. Frente al vacío de poder que genera la abdicación del zar, el Parlamento ruso nombra un gobierno provisional, mientras la clase obrera, los soldados y el campesinado construyen una red de soviet, dando inicio así a un período caracterizado por la dualidad de poderes. Podemos seguir ese convulso y apasionante periodo histórico a través de los análisis, las polémicas y las directrices realizadas por Lenin en numerosos trabajos y comunicaciones que, afortunadamente, están digitalizadas y disponibles en Internet. En estos trabajos nos encontramos con un Lenin en estado superlativo. Su creatividad, capacidad de análisis y espíritu de combate lo convierten en el líder indiscutible de la Revolución Rusa. El heroísmo y arrojo de la clase obrera, el campesinado y los soldados de Rusia encontraron en él a un dirigente que llevó su arrojo aún más lejos, provocando un verdadero terremoto político internacional cuya onda expansiva todavía nos alcanza. Desde su exilio en Zúrich, sorprende a todos calificando al gobierno provisional como enemigo del pueblo. Si la revolución ha triunfado tan rápidamente y de una manera tan radical, en apariencia y a primera vista, es únicamente porque debido a una situación histórica original en extremo, se fundieron con unanimidad notable corrientes absolutamente diferentes, intereses de clase absolutamente heterogéneos, aspiraciones políticas y sociales absolutamente opuestas. Este gobierno no es una agrupación accidental de personas. Son los representantes de una nueva clase llegada al poder político en Rusia. Esta nueva clase estaba ya casi del todo en el poder en 1917. Por eso, los primeros golpes han sido suficientes para que el zarismo se desmorone, abandonando el campo a la burguesía. A continuación explica su apuesta por los soviets como fuente legítima de poder popular y de gobierno. Al lado de este gobierno ha aparecido un gobierno obrero, el gobierno principal, no oficial, no desarrollado aún, relativamente débil, que expresa los intereses del proletariado y de todos los elementos pobres de la población de la ciudad y del campo. Este gobierno es el Soviet de Diputados Obreros de Petrogrado, que busca ligazón con los soldados y con los campesinos, así como con los obreros agrícolas. Tal es la verdadera situación política que nosotros debemos, ante todo, esforzarnos por establecer con la máxima precisión y objetividad, a fin de dar a la táctica marxista la única base sólida que ha de tener: los hechos. Asimismo, Lenin ve claramente la posibilidad de pasar a una nueva fase de la revolución proletaria, la revolución de los que nada tienen, y así lo fundamenta. Rusia está viviendo una fase histórica muy particular, el paso a la etapa siguiente de la revolución. Si queremos ser marxistas y sacar partido de la experiencia de las revoluciones del mundo entero, debemos esforzarnos por comprender en qué consiste precisamente la originalidad de esta fase de paso y qué táctica dimana
de sus peculiaridades objetivas. Para ello impulsa la modificación del programa bolchevique, dándole un gran peso específico a las demandas de los campesinos pobres, a la lucha por la paz y por paliar el hambre que asolaba a amplias capas de la población rusa. Es en estos momentos que junto a su perfil de gran estratega aparece Lenin más pedagógico, más didáctico. Las citas anteriores provienen de varias comunicaciones al partido, denominadas cartas desde lejos, escritas entre el 7 y el 26 de marzo de 1917. Pocos días después escribirá cartas sobre táctica, un verdadero manual de práctica política. En estos textos se explica cómo y por qué los bolcheviques deben afrontar la nueva situación resultante de la Revolución de Febrero. Las consignas y las ideas bolcheviques en general han sido plenamente confirmadas por la historia, pero, concretamente, las cosas han resultado de un modo más original, más peculiar, más variado. La dictadura democrática revolucionaria del proletariado de los campesinos ya se ha realizado en la Revolución Rusa, puesto que esta fórmula solo prevé una correlación de clases y no una institución política concreta. El Soviet de diputados, obreros y soldados es ya la realización impuesta por la vida de la dictadura democrática revolucionaria del proletariado y de los campesinos. Esta fórmula, se refiere a la fórmula clásica de dictadura del proletariado, ha caducado ya. La vida la ha trasladado del reino de las fórmulas al reino de la realidad, haciéndola de carne y hueso, concretándola y con ello transformándola. Ya en la Revolución Rusa de 1905, Lenin había visto la capacidad y potencialidad de los soviets como organizadores de la revolución, y al hablar de la necesidad de la existencia de un centro político revolucionario para toda Rusia, no encontró mejor opción que la de los soviets. ¿Por qué?, se preguntaba Lenin, el soviet de diputados obreros no puede ser el embrión de ese centro, en razón de que no solo son socialdemócratas todos los que en él deliberan. Eso no es un inconveniente, sino una ventaja, concluía. El 17 de abril, Lenin, después de un tortuoso viaje en tren, arriba a la estación de Finlandia en Petrogrado. Es recibido con música, flores y una guardia de honor de los marineros de Kronstadt. Incómodo por toda esa parafernalia, de inmediato se dirige a los presentes y expone su opinión, generando un enorme desconcierto entre el público en general y entre los propios bolcheviques. Abajo el gobierno provisional, exclama. Paz, pan, tierra, revolución socialista internacional. Todos los asistentes quedaron en shock, bolcheviques incluidos. Una nueva era daba inicio con el arribo de aquel tren al andén de la estación de Finlandia. Pocos días antes de su llegada, en una conversación entre dirigentes mencheviques, uno de ellos, que le había conocido en el exilio, se mostró alarmado. Sus colegas le replicaron sonriendo. «Lenin, no es más que un hombre». El aludido contestó: «No conozco a otro que se pase las 24 horas del día ocupado en las cosas de la revolución, que piense e incluso sueñe con la revolución. ¿Qué va a hacer uno con un hombre así?». Danka, así se llamaba el dirigente menchevique, tenía razón. Lenin vivía por y para la revolución. Bajo su dirección, los bolcheviques ganaron influencia en los soviets y en la sociedad, y finalmente se convirtieron en el actor dirigente de la Revolución de Octubre. Para ello tuvo que convencer a su propio partido, a revolucionarios que no militaban en las filas bolcheviques, a los delegados de los soviets, y ganarse la simpatía de grandes masas del pueblo ruso. El 13 de septiembre escribía: «Debemos enviar a toda nuestra minoría a las fábricas y a los cuarteles. Allí está su sitio, allí está el nervio de la vida, ahí está la fuente del salvamento de la revolución». Así lo hicieron, y como titularía John Reed en su libro sobre la Revolución de Octubre, fueron 10 días que estremecieron al mundo. Lecciones de Lenin en los momentos más amargos del proceso revolucionario.
Lo más sencillo de la Revolución de Octubre fue la toma del Palacio de Invierno. Las grandes dificultades vendrían después: guerra civil, acoso imperialista, firma humillante del Tratado de Brest-Litovsk, reintroducción de formas capitalistas de producción y comercio. En estos difíciles momentos vemos al Lenin más creativo, firme y flexible a la vez, buceando en la realidad, sin atarse a ideas preconcebidas, denunciando la fraseología hueca, buscando siempre la complicidad con la clase obrera, el campesinado y los soldados. Vemos también al Lenin más pedagógico, que se dirige una y otra vez al partido, a los soviets, a la internacional y por encima de todo al pueblo. No deja una carta sin contestar, asiste a actos de todo tipo y recibe a trabajadores y trabajadoras de todos los confines de Rusia. En los debates no busca vencer, busca convencer, no excomulga. Salvo en situaciones extremas, busca conciliar opiniones contrapuestas en el partido y estudia. Nunca deja de estudiar. Estudia los datos, las estadísticas, los clásicos. Y por sobre todas las cosas, nunca se da por vencido. El 16 de diciembre de 1917, la Rusia revolucionaria firma un armisticio con Alemania e inicia negociaciones de paz en la localidad de Brest-Litovsk. Después de intensas negociaciones, Lenin ordena a León Trotsky, que era el representante soviético en las negociaciones con Alemania, firmar el Tratado de Paz, a pesar de que este contiene durísimas condiciones para la República Soviética. Trotsky se niega a reubicar el acuerdo y la semana del 18 al 24 de febrero de 1918, Alemania lanza una ofensiva militar que provoca el caos y la huida de las defensas militares soviéticas. Finalmente, el 13 de marzo de 1918, Trotsky, en nombre de la República Socialista Soviética, firma, ahora sí, el Tratado de Paz, que contiene condiciones infinitamente más duras y humillantes que el que se había negado a firmar con anterioridad. ¿Cómo explica Lenin su posición? Lo vemos a continuación. Somos partidarios de la defensa de la patria, porque hemos demostrado, de hecho, nuestra ruptura con el imperialismo. Hemos anulado y publicado los sucios y sangrientos tratados complot imperialistas. Hemos derrocado a nuestra burguesía. Hemos concedido la libertad a los pueblos antes oprimidos por nosotros. Hemos dado al pueblo la tierra y el control obrero. Somos partidarios de la defensa de la República Socialista Soviética de Rusia. Pero precisamente porque somos partidarios de la defensa de la patria, exigimos una actitud seria en lo que atañe a la capacidad defensiva y la preparación militar del país. Declaramos una guerra implacable a la frase revolucionaria sobre la guerra revolucionaria. Hay que prepararse para ella largamente y en serio. Es un crimen aceptar la contienda militar con un enemigo infinitamente más fuerte y preparado, sabiendo de antemano que no se tiene ejército. Estamos obligados a afirmar, desde el punto de vista de la defensa de la patria, la paz más dura, opresora, salvaje y vergonzosa, no para capitular ante el imperialismo, sino para aprender y prepararnos a combatir contra él de modo serio y práctico. No hay que convertir en una frase la gran consigna de basamos nuestros cálculos en la victoria del socialismo en Europa. Toda verdad abstracta se convierte en una frase si se la aplica a cualquier situación concreta. Poco después, en un informe presentado al Comité Ejecutivo del partido, decía lo siguiente: es fácil decir cosas agradables a los obreros, a los campesinos y a los soldados, pero cuando hay es forzoso reconocer la verdad amarga, dura e indudable, la imposibilidad de la guerra revolucionaria, resulta intolerable eludir esta responsabilidad y hay que asumirla abiertamente. Ahora no podemos responder con la guerra porque no tenemos fuerzas y porque sin el pueblo no se puede combatir. Por desgracia, la historia ha mostrado que no siempre es posible responder a la opresión con la insurrección. Sin embargo, renunciar a la insurrección, no implica aún
renunciar a la revolución. No solo la guerra propinó derrotas al nuevo Estado soviético, la economía también provocó reveses al proceso revolucionario. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la guerra civil, errores propios y el acoso de las potencias imperialistas dañaron profundamente la economía soviética. Bajo la dirección de Lenin, el poder soviético inicia un cambio sustancial, la nueva política económica, NEP, que con condiciones y con control estatal reintroduce el capitalismo en Rusia. Lenin lo fundamenta así. ¿Qué viaje tan brusco ha dado nuestro poder soviético y nuestro Partido Comunista al adaptar la política económica que llamamos nueva? Es decir, nueva respecto a nuestra política económica anterior. En el fondo, en esa política hay más de viejo que en la política que aplicábamos antes. Nuestra nueva política económica estriba en que sufrimos una gran derrota en ese terreno y emprendimos una retirada estratégica. Retrocedamos y rehagámoslo todo de nuevo, pero con mayor solidez. ¿Quién vencerá a quién? ¿O el poder público proletario demuestra que es capaz, apoyándose en el campesinado, de sujetar a los capitalistas con rienda lo bastante corta para meter el capitalismo en el cauce estatal y crear un capitalismo que se subordine al Estado y lo sirva? Es necesario plantear este problema con serenidad. Más adelante, en un breve pero extraordinario artículo titulado acerca de la significación del oro, Lenin argumenta aún más su posición. En el momento actual, lo nuevo de nuestra revolución consiste en la necesidad de recurrir al método de acción reformista gradual, de prudente rodeo en los problemas fundamentales de organización de la economía. Esta novedad da lugar a una serie de problemas, incomprensiones y dudas de carácter teórico y práctico. El mayor peligro, y quizá el único, para un auténtico revolucionario consiste en exagerar su radicalismo, en olvidar los límites y las condiciones del empleo adecuado y eficaz de los métodos revolucionarios. Es ahí donde los auténticos revolucionarios se estrellaban con la mayor frecuencia al comenzar a escribir revolución con mayúscula. Colocar la revolución a la altura de algo casi divino, perder la cabeza, perder la capacidad de comprender, sopesar y comprobar con la mayor serenidad y sensatez en qué momento, cómo y en qué circunstancias y en qué terreno hay que saber actuar a lo revolucionario y en qué momento, en qué circunstancias y en qué terreno hay que saber pasar a la acción reformista. Los auténticos revolucionarios sucumbirán en el caso de que pierdan la serenidad y se figuren que la revolución grande, victoriosa y mundial puede y debe cumplirse obligatoriamente por vía revolucionaria toda clase de tareas en cualquier circunstancia y en todos los terrenos. ¿De qué se deduce que la revolución grande, victoriosa y mundial puede y debe emplear únicamente métodos revolucionarios? De nada. Eso es absoluta y totalmente falso, afirma Lenin con énfasis. El análisis de los informes, las conferencias y los discursos realizados por Lenin sobre la NEP nos permitirán comprender mejor no solo su posición sobre el brusco viraje económico emprendido por el Estado soviético, sino también algunas de las decisiones adoptadas mucho más tarde por países como Cuba, China o Vietnam, y nos liberarán de apriorismos que a menudo nos impiden conocer y entender realidades complejas. Espero que este recorrido por la vida de Lenin nos haya permitido reencontrarnos con el hombre sin el cual no puede entenderse el siglo XX ni nuestro presente. Al igual que Marx y Engels, Lenin es un hombre camino. Podemos amarlo o abandonarlo, seguirlo o traicionarlo, invocarlo en vano o estudiarlo. Él estará siempre al lado de los que luchan y caminará a su lado, a nuestro lado. Muere el 21 de enero de 1924. En su sepelio, Nadia Krupskaya, dirigente bolchevique y compañera de vida y de luchas de Lenin, lanzó el siguiente mensaje.
Camaradas, trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, tengo que haceros una importante petición. No le erijáis estatuas, ni le pongáis su nombre en ningún palacio, ni organicéis festivales pomposos, ni honores en su memoria. Todas esas cosas le parecían de muy poca importancia mientras vivió. Incluso eran una carga para él. Recordad que muchos de vosotros estáis empobrecidos y vivís en la confusión en nuestro país. Si queréis honrar el nombre de Vladimir Ilich, fundad hogares infantiles, guarderías, casas, colegios, bibliotecas, ambulancias, hospitales, hogares para los discapacitados. Y sobre todo, crear un testimonio vivo de sus ideales. No le hicieron caso, embalsamaron su cuerpo, levantaron monumentos por doquier, pero en muchos casos traicionaron sus ideales. No permitamos nosotros que embalsamen su pensamiento. Sigamos su ejemplo, fieles a los que sufren, creativos en la lucha y en el análisis, flexibles cuando la situación lo requiera, firmes en los principios, pegadas y pegados a la vida y a los hechos. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva el Partido Comunista de España! ¡Viva! ¡Viva!